Muy bien, ¿qué tal jóvenes? ¿Cómo están? En este momento, en esta oportunidad vamos a realizar lo que es la solución de la primera unidad de la cual, de acuerdo a la Universidad de Ica, trabaja los temas, lo que es materia y átomo. Recordemos que la materia tiene diferentes funciones, aplicaciones, clasificaciones y propiedades. Dentro de las clasificaciones y propiedades también podemos hablar sobre su clasificación de estructura atómica, división del átomo, partes del átomo y en función al concepto, ¿no? También que tiene que ver con la historia del átomo, ¿no? Tiene que ver los primeros también científicos que empezaron a realizar o utilizar las ciencias químicas, que están los alquimistas, y luego tenemos también fundamentalmente lo que es las partes del átomo mencionados actualmente por el señor Lewis, que son para nosotros el número atómico, el número de masa, el número de neutrones y las cargas iónicas que pueden ser cationes o aniones. Pero el día de hoy vamos inmediatamente a observar y a resolver los ejercicios que nos propone la Universidad de Ica, ¿no? Primera pregunta, iniciamos. Nos dice acá, un elemento con número atómico 6, recuerda que lo primero que tenemos que hacer es la representación. La representación va en función al número atómico que es 6 y el número de masa es 14. De acuerdo a Lewis, nos menciona que el número de masa debe ir a la izquierda, parte superior, número atómico, número de protones o carga nuclear en la parte izquierda inferior. A la derecha colocaremos nosotros lo que es los neutrones, y los neutrones se obtiene por la diferencia del número de masa con el número atómico. Diferencia 14 y 6 nos da 8. Buscamos las alternativas que corresponde al enunciado y a la afirmación que nos menciona. Tenemos 6 protones y tenemos 8 neutrones. Recuerda que el número de masa vale 14. Entonces, si tienes 6 protones y 8 neutrones, la afirmación sería la 6 protones y 8 neutrones, ¿no? Pasamos al segundo ejercicio. En el dato que nos menciona, percatado que esto no tiene que ver con la pregunta o el temario, ¿ya? Porque habla de gigahertz, y gigahertz en química no se trabaja hasta que lleguemos, pues, probablemente a cinética y equilibrio químico, pero esto es materia, entonces tiene que ver un poco de estructura atómica y materia, ¿no? Acá la pregunta te dice, un elemento está constituido por 3 isótopos. Los isótopos significa que son iguales protones. Eso es un isótopo, iguales protones. Entonces, aparte de tener iguales protones, también deben ser iguales los elementos. Y si son iguales los elementos, se le llaman hílidos. Está constituido por 3 isótopos. Si el promedio del número de neutrones, eso le representamos como neutrón 1, neutrón 2 y neutrón 3. El promedio de los neutrones nos dice lo siguiente, ¿no? El promedio de los neutrones es igual a 13. El promedio es igual a 13. Significa que la suma de cada neutrón entre la cantidad de ellos, que es 3, eso nos debe dar 13. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, si queremos tener la suma de los neutrones, nos dará el valor de 39. Ahí está. Suma de neutrones 39. Y la suma del número másico es 75. Quiere decir, nuevamente, que la masa 1 más la masa 2 más la masa 3 nos debe dar entre los tres 75. Entonces, mi recomendación es la siguiente. Considera la suma de las masas. Una vez que consideres la suma de las masas, que vale 75, vas a considerar también la suma de los neutrones.
neutrón 1 más neutrón 2 más neutrón 3. Y esa sumatoria nos da 39. Ahora, una vez que tienes la suma de masas como la suma de neutrones, te dice bien claro hallar el número atómico. Recuerda que ya tienes acá dos ecuaciones de primer grado, ecuaciones lineales, lo cual le puedes hacer una diferencia, ¿no? Le hacemos una diferencia. ¿Por qué razón hacemos una diferencia? Porque la fórmula es la ley del asno. A es igual a Z más N, que eso quiere decir número de masa es igual al número atómico más el número de neutrones. Como yo quiero hallar la carga nuclear, que es el número atómico, entonces los neutrones tienen que pasar a restar. Para hallar el número atómico, hacemos una diferencia entre la masa y el número de neutrones. Y me doy cuenta que cada uno nos dará protones. 75 menos 39, hacemos la diferencia de ese valor y te da acá 36. La cantidad o el valor de protones que tienes sería para nosotros 12. Protón es igual al número atómico, como número atómico es igual a la carga nuclear. En conclusión, el número atómico vale 12. Tu respuesta es la D. 12. Ahora, el valor del dato que está en gigahertz, no lo consideres, porque nos habla en concentración molar por segundos. No lo consideres. Pasamos a la siguiente pregunta, que es la número 3. Nos dice, un anión divalente, para eso tenemos que representar el anión, un anión divalente, y escribes ahí, es isoelectrónico con el potasio. La palabra isoelectrónico significa para nosotros igual cantidad de electrones. Entonces, si yo tengo la misma cantidad de electrones, el potasio es igual a 18. De esa misma forma, el valor de X debe ser igual a 18. La carga, que es un anión divalente, pasará entonces a restar al número de electrones del valor de X para obtener al final 20. No, acá sería 16. Pero, profesor, disculpe, ¿el anión no hace la sumatoria? Sí, la suma se va a realizar, pero para el número atómico. 16 más 2 me da 18 electrones. Entonces, ya tienes el número atómico de X. Pero también el problema mismo me indica que es isótono con el cloro. Quiere decir entonces que comparando con el cloro 35, 17, si son isótonos, significa que deben presentar iguales neutrones. Y para tener la misma cantidad de neutrones, hacemos la diferencia, 35 menos 17, 18. Entonces, si son iguales isótonos, también el valor de X debe tener 18 neutrones. La pregunta dice, los nucleones fundamentales del que posee el anión. Los nucleones fundamentales se refiere al número de masa. Recibe diferentes nombres, algunos prefieren llamarles número de masa, peso atómico, número de nucleones o la suma, también considerada, de las partículas subatómicas neutras más las positivas. Quiere decir que la masa es igual a 16 más 18. Esa sumatoria nos da a nosotros 34. Y tenemos lo que es el número de nucleón, o también llamado número de masa. Número de nucleones o número de masa, en plural. Si lo mencionas en singular, nucleón significa solo número de neutrones o cargas neutras. Siguiente pregunta, número 4. Un anión
trivalente, es importante acá tener muy en claro y preciso los datos de información. Si tú me dices un anión trivalente, es -3. Te dice que posee una carga. La carga es muy probable que se esté refiriendo a una carga relativa, carga de electrones, es lo más probable. Y también me está dando el valor de que es negativo, -2.88 por 10 a la -18. Seguimos leyendo para entender un poco mejor a qué se refiere con esta carga, ¿no? Vamos a leer. Dice, continúas. En zona extranuclear, ya quedó claro que estamos hablando nosotros de los electrones, ¿ya? Estamos hablando de los electrones, ¿bien? Estamos hablando de los electrones, no hay que darle vuelta más. Sí o sí estamos mencionando a los electrones, ¿ya? Entonces, sabemos que ese valor es 2.88. Y ahorita vamos a ver de qué manera puedes tú trabajar para poder a las finales simplificar o eliminar el valor que tienes. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a colocar ahorita lo real, ¿ya? Vamos a colocar lo real. Y luego te dice acá, si es isótono con el núcleo. Muy bien, te dice es isótono con el núcleo. Significa que son iguales neutrones, ¿ya? Iguales neutrones. A eso se está refiriendo, iguales neutrones. Y además te dice el número de partículas subatómicas fundamentales. Cuando se refiere a partículas subatómicas fundamentales, significa protones más neutrones más electrones. Mi recomendación es, toma en cuenta acá el valor y le vas a dividir entre la carga relativa del electrón, que es en coulombs, menos 1.6 por 10 a la -19. Recomendación, te recomiendo que trates de dividir primero los números decimales o enteros para luego trabajar con la base 10. Bien, entonces ese valor, por ejemplo, me da 1.8. Luego nos dará acá 10 a la 1, porque el exponente negativo que está en el denominador pasará al numerador. Entonces vamos a tener que el número de electrones del valor de X es 18. Si el número de electrones de X vale 18, entonces haces la diferencia con el 3 y tienes ahí el valor de 15. Ya tienes el número atómico. Entonces vamos a comparar el valor de X con el valor del cloro. Te dice que entre los dos son isótonos. Significa que el cloro tiene un valor de 37,17. Y ese valor nos da los neutrones 20. Entonces el valor de X también asumirá 20. Ya está, se acabó el problema. Ah, puedo hallar la masa, claro. Entonces esa masa sería 35. Mi pregunta, o continúa, ¿no? Dice, el número de partículas subatómicas fundamentales presentes en el anión. Si queremos hallar las partículas subatómicas, mi recomendación sería primero colocar la masa, ya que la masa es la suma de protones más neutrones. Significa que el valor de la masa, que es protón más neutrón, ya me está dando las primeras partículas subatómicas del núcleo. Te faltaría solamente los electrones, y los electrones son 18. Solamente nos dedicamos al realizar la suma de ese valor porque nos pides partículas subatómicas, protón más neutrón más electrón. Y la sumatoria de ese valor es 53 partículas subatómicas. 53 partículas subatómicas. ¿Lo tienes? Vamos a observar de esa forma. Siguiente pregunta, número 5.
En la número 5 nos dice, para los siguientes isótopos del carbono, como estás observando, recuerda que los isótopos son iguales protones, mismos elementos, se les llaman hílidos, y también poseen mismas propiedades químicas, propiedades físicas diferentes. Entonces, ¿qué es lo incorrecto? ¿Qué no pertenece? Nos dice. El carbono 6 forma el dióxido de carbono, pero también los otros isótopos formarán el dióxido de carbono. Es claro y es correcto porque no depende del número de masas, sino depende mucho de los electrones de valencia. Y eso es verdadero. El carbono 6 es el isótopo más pesado, por supuesto, porque posee mayor masa, ya que su masa es 14, a comparación de las anteriores 12 y 13. El carbono 14 es un radioisótopo, significa que presenta igual protones y por lo tanto presentará mismo radio. Por lo tanto, ahí tenemos la primera duda o inconveniente. No pueden tener el mismo radio si tiene diferentes masas. Las masas van en función al tamaño. En la siguiente dice, el carbono 13 posee la misma propiedad física que el carbono 12. Ya estamos hablando de propiedades. Y la última, el carbono 12, el isótopo más abundante probablemente. Sí, es el más abundante porque sabemos que es el que posee menor masa y hay que sacar un promedio también entre las masas de los tres. Entonces, es probablemente, no te dice que sea el más abundante, porque te dice que es el más abundante, es falso. Nuestra respuesta sería la D, porque no poseen mismas propiedades físicas. Lo que sí tienen son mismas propiedades químicas. Respuesta la D. Pregunta 6. En dos átomos isóbaros, hay que recordar que un isóbaro es aquel que presenta el mismo número de masa. Entonces, ambos tienen mismas masas. El promedio de sus cargas nucleares es 19. Quiere decir que la suma del número atómico de cada uno de ellos es un valor X, un valor Y. Entonces yo le voy a poner Z1, Z2. Pero al realizar ese promedio, el promedio recuerda que es Z1 más Z2. Eso es un promedio, debe ser entre 2, es igual a 19. El valor de la suma de las cargas nucleares o el número atómico sería entonces 38. Ya tienes la primera ecuación lineal o de primer grado. Y la misma idea es con la suma de los neutrones. Los neutrones, nos dice acá, su promedio de cada uno de ellos es 21. El promedio es 21. Quiere decir que la suma de los neutrones es igual a 42. La pregunta es hallar el número de masa. Recuerda que las masas son los mismos elementos, no, elementos diferentes pero con mismas masas. Entonces vas a colocar acá y dices Z1 más Z2 es igual ese valor a 38. Vamos ahora con la suma de los neutrones. Neutrón 1 más neutrón 2, eso es igual a 42. Como te pide el valor de la masa, hacemos una sumatoria de ecuaciones, y suma Z1 más N1 me da el número de masa, Z2 más N2 me da también el número de masa, y la suma de 38 y 42 es 80. Por lo tanto, el valor de la masa promedio otra vez, porque vas a tener que dividirlo, es 40. Y esa es nuestra respuesta. 40. Ahí está. Siguiente pregunta, número 7. Por ahora todo lo que estamos viendo son estructura atómica, átomo, clasificación del átomo, reconocimiento de el número de protones como el número de masa y las cargas del núcleo. En dos átomos diferentes, te dice diferentes, X
como Y, que son consecutivos en la tabla periódica. Quiere decir que deben tener lo más probable el mismo número atómico, solo que si es consecutivo, uno será mayor que el otro. Si uno es 10, el otro es 11. El número total de nucleones quiere decir el número total de masa 1 y la masa 2, eso me da 169. Masa 1 más masa 2 nos da ese valor 169. Y el promedio del número de neutrones es 44. Quiere decir nuevamente que si este es neutrón 1 y el otro valor es neutrón 2, el promedio recuerda que es N1 más N2 entre 2. Eso me debe dar 44. Pero como es un promedio, el número 2 pasará a multiplicar la cantidad de 44, dándonos al final 88. Entonces, acá hay algo importante. Si el valor de z en x y es consecutivo, entonces sería este valor z más 1. Pregunta: el número de electrones que posee el catión trivalente del átomo con mayor carga nuclear. Tendríamos que verificar quién posee la mayor carga nuclear. Y para verificar quién posee la mayor carga nuclear es el Z más 1. Y catión trivalente es un factor o es un distractor. Entonces, como es un distractor, no le vamos a tomar interés solo a la carga nuclear. Mi pregunta en sí va al que posee mayor carga nuclear y ese es Z más 1. Esa es mi pregunta. Empezamos a resolver esa ecuación, nuevamente recordando la ley del asno. La ley del asno nos dice A es igual a Z más N. Si quiero hallar el valor de Z, tengo que hacer la diferencia, ¿no? Hacemos A menos N, sería Z. Y el otro valor sería A menos N, Z más 1. Listo. Y, por si acaso, ¿no? Tendríamos que hacer la diferencia de ese valor, que es 169 menos 88. Como respuesta es 81, pero el valor de 1 va a pasar a ser una diferencia y me da 80, considerando que Z vale 40. Si Z es 40, mi respuesta es, indica, nos dice acá bien claro, ¿no? El número de electrones te pide, del catión trivalente del átomo con mayor carga nuclear. Significa que el que posee mayor carga nuclear es 41. Porque recuerda que si Z es el valor del primer átomo, el otro sería consecutivo 41. Y si es un catión trivalente sería más 3, pero para hallar el número de electrones recomiendo hacer la diferencia. 41 menos 3 nos da 38. Tu respuesta es la B. Pregunta 7. Ahí está, 38. Siguiente pregunta, número 8. La pregunta 8 te dice, para el catión siguiente, ese compuesto o elemento químico, que es el antimonio, ¿no? Tienes ahí 127 como número de masa, 51 y te dan hasta la carga, ¿no? La carga es un catión trivalente. Pero podemos ahorita ya encontrar el número de neutrones. El número de neutrones sería para nosotros la diferencia, que es 127 menos 51. Ese valor de neutrones es 76. Y también puedes hallar el número de electrones. El número de electrones sería la carga catión, que resta 3, y eso me da 48 electrones. Podrías encontrar también la cantidad de partículas subatómicas, que eso es 127, que es protón más neutrón, más la cantidad de electrones, 48. Y la sumatoria te da 175.
Empezamos. Posee 76 neutrones. Verdadero, es cierto el primer enunciado. Segundo enunciado, el átomo neutro posee 51 electrones. Falso. Primero, hagamos por partes. Acá te dice, ¿el átomo neutro posee 51 electrones? Sí, si fuera neutro, sí. Si fuera una carga catiónica trivalente, sería 48. El siguiente enunciado también es verdadero, siempre y cuando sea un átomo neutro. El núcleo atómico posee 48 protones. Falso. Tenemos 51 protones. ¿El catión posee 175 partículas subatómicas fundamentales? Sí. Si es un átomo catiónico, sí. Si es un átomo neutro, cambia totalmente la respuesta, porque tendría 51 electrones y a eso hay que agregarle 3 partículas subatómicas, que es 178. Entonces, ese de ahí es verdadero. Tu respuesta sería las correctas 1, 2 y 4. Vamos a pasar inmediatamente a la pregunta número 9. Un momento. Vamos a pasar inmediatamente a la pregunta 9. Recordar que en la pregunta que vas a realizar, que es materia, porque estamos haciendo materia, también estás trabajando estructura atómica. No te olvides que dentro de ese tema también viene lo que es números cuánticos, y parte de números cuánticos también está configuración electrónica. ¿Ya? Números cuánticos, y también vas a encontrar lo que es la configuración electrónica. Números cuánticos y configuración electrónica. Empezamos. 9. En un átomo, la diferencia de cuadrados, primero vamos a colocar al átomo, ya está. La diferencia de cuadrados del número másico y el número atómico es igual a 384. Mira, qué importante es conocer álgebra, ¿no? La diferencia de cuadrados del número de masa y el número atómico, eso nos da 384. Después continuamos con la lectura. Primero vamos a abocarnos ahorita a lo que es la diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados conocemos muy bien que es el producto de la suma y diferencia de ambos. Sería a más z por a menos z. ¿Ya? Ahora, si nosotros hablamos de a menos z nos da neutrones. Pero vamos a continuar con el texto porque seguro nos van a mencionar cuántos neutrones tenemos. El núcleo posee 24 quarks abajo referido, dice, a partículas neutras. A ver, explicamos. Cuando hablamos de protones, los protones tienen quarks, igual que los neutrones. ¿Está bien? Quiere decir que si hablamos de protones, los protones tienen 2 ups y un down. Quiere decir 2 arriba y 1 abajo. Mientras que los neutrones poseen lo contrario, un up y 2 down, 2 abajo y 1 arriba. Entonces, si tú me estás diciendo que él tiene 2 abajo y el otro tiene, ¿no?, de una manera u otra, 1 abajo, vuelvo a leer ese texto y dice, el núcleo posee 24 quarks abajo, significa que el valor tiene que ser 24 entre 2. Y eso me da 12. Ahí está. Entonces, el número de neutrones son 12. Ya se acabó el problema. Entonces dice, el número total de quarks arriba referidos de los nucleones fundamentales. Me hablas de todo, en total. Para saber de los que están arriba en total, solo multiplicas por 3 a la cantidad final, ¿no? Entonces, a eso vamos a continuar y dice, ¿no? 12. Tenemos acá, 12. Empiezas. Ya sabes, el número de neutrones es 12. Ese valor 12 va a pasar a dividir a 384. La división de ese valor nos da a nosotros 32, ¿no? Recuerda que el 12 pasa a dividir al 384 y nos da como división 32. Entonces, la suma de A más Z te va a dar en total
o la cantidad total 32. Se acabó el problema. Si tú tienes la cantidad de A más Z que es igual a 32, podemos decir lo siguiente. El número total de quarks arriba referidos a los nucleones fundamentales son la cantidad que tienes ahorita mismo del protón. Porque los protones poseen 2 arriba. Y el número de neutrones posee solo 1 arriba. Pero recuerda que el número de masa es protón más neutrón. Entonces la cantidad ya la tienes, sale 32. 32 partículas fundamentales a los nucleones. Esa es la cantidad real, 32. Pasamos a la número 10. Siguiente pregunta. La pregunta número 10 nos habla un poco sobre la estructura del átomo, cómo el átomo se encuentra clasificado en sí. ¿Está bien? ¿Cuáles son las zonas diferenciales, la parte del átomo en sí? Para ello empezamos. Tienes acá la 10 y sigues, ¿no? La 10 dice, la proposición incorrecta es, la densidad nuclear es muy elevada. Sí, porque el núcleo posee la mayor masa y al poseer la mayor masa posee la mayor concentración de densidad. Entonces, ese enunciado es verdadero. Los electrones también se encuentran en el núcleo atómico. Falso. Los electrones se encuentran en la zona diferencial llamada zona extranuclear o nube electrónica. Entonces, nuestra respuesta es la B. Bien, entonces pasamos a la siguiente. Nos pide la incorrecta. Número 11. La pregunta 11 ya nos habla en función de los números cuánticos. Y en función de los números cuánticos también mezcla estructura atómica, ¿no? Y nos dice, el ion M, catión trivalente, presenta 42 neutrones. Y el número de masa de ese mismo es 75. Además, no te olvides que la diferencia entre masa y neutrones nos da a nosotros el número atómico. Esa diferencia entre los dos sería 33. Pero como es un elemento que tiene una carga catión trivalente, haces la diferencia 33 menos 3, 30. Luego de eso el texto dice, eso es electrónico con el ion del nitrógeno. El término isoelectrónico significa iguales electrones. Significa que si M vale 30 electrones, N sería 30 también. Verificamos el número atómico de los nitrógenos. Sería 30 más 2, 32. Preguntarás de repente y dirás, ¿pero por qué razón le está sumando si el más 2 resta? Recuerda que estoy afectando a los electrones. 32 menos 2 tendríamos 30 electrones. Entonces, sí, ahí está la concordancia, ¿no? Entonces, podríamos afirmar que es correcto lo siguiente, te dice, ¿no? Puedes afirmar lo siguiente. Los números cuánticos del último electrón distribuidos en N sería, mira, N, si tú quieres trabajar, vuelvo a repetir otra vez, los números cuánticos del último electrón distribuidos en N, tal cual como está con carga, sería 32. A esto le haces gases nobles, recomendación, argón 18, luego trabajas el valor de 4S2, 3 de 10 y luego 4P2. Pero si tú deseas trabajar, puedes hacer para el último electrón de valencia. Recuerda que si esto es más 2, le tienes que quitar 2 electrones al mayor nivel. Al quitarle 2 electrones al mayor nivel, el 4P2 pasaría a eliminarse, quedando
al final los electrones de valencia 4 y 3D. Pero si observas el primer enunciado, dice que el nivel es 5 y nuestro nivel es 4. Entonces el primer enunciado es falso. El número atómico es 36. No, hemos comprobado que es 32. Siguiente, en el átomo N presentas 8 electrones en el orbital S. Tendríamos que configurar o ver de acuerdo a la cantidad 1s2, 2s2, 3s2, 4s2. Significa que sí hay 8. Entonces tu respuesta es la C. El átomo N presenta 8 electrones en el orbital S. Esa es tu respuesta correcta. Pregunta número 12. Vamos a verificar cómo estamos yendo. Pregunta número 12. Y nos dice lo siguiente. No te olvides que ya estamos entrando a números cuánticos, configuración electrónica y estructura atómica. Todo se va a combinar en estos ejercicios. Y va de la mano con materia, que son propiedades de la materia. En el núcleo de un átomo existen neutrones equivalentes. Mira un poquito de razonamiento matemático, habilidad matemática, ¿no? El número de neutrones equivalentes al doble de los protones. Vuelvo a repetir, en el núcleo de un átomo existen neutrones equivalentes al doble de protones. Quiere decir que si el protón lo representamos con la letra P, el número de neutrones será 2 veces P. Si la suma del número de masa, el número atómico y el número de neutrones, masa, nuevamente, número atómico, que si deseas puedes decir que protones, más el número de neutrones, eso es igual a 108. El número de neutrones que tiene el átomo, ¿cuánto vale? Esa es nuestra pregunta. ¿Cuántos neutrones tienes? Empezamos. La suma de protones más neutrones, 2p, nos dará el número de masa, que es 3p. Entonces puedo reemplazar ya en esa formulación. La masa es 3p, el número atómico sería p, el número de neutrones sería 2p, y todo eso suma 108. La suma total te va a dar 6 veces p. Solo tienes que pasar a dividir la cantidad de 6. Sería 108 entre 6 y eso nos da 18. Los protones valen 18. Pero mi pregunta no fue en ningún momento los protones, fueron los neutrones. Entonces los neutrones son igual a 2 veces P, 2 veces los protones, y eso me da 36. Respuesta clave, la D. Pregunta número 13. Pregunta número 13. Nuevamente retomamos en la pregunta 13 ejercicios de átomo. La pregunta 13 te dice si la diferencia en el número de neutrones de dos isótopos, vamos a colocar primero acá los isótopos que son iguales elementos, si la diferencia en el número de neutrones de dos isótopos, isótopo significa igual protón, ahí está, entonces te dice que es 2. Entonces los neutrones que vas a realizar, su diferencia debe ser 2. Y la suma de los números de masa es 72. Tienes la siguiente ecuación de primer grado y la suma de las masas te da 72. El número de neutrones que tiene el isótopo más pesado, ya te pide el número de neutrones del isótopo más pesado, si el átomo neutro tiene 17 electrones. Vuelvo a repetir, el número de neutrones que tiene el isótopo más pesado, si el átomo neutro tiene 17 electrones. Yo voy a considerar que el átomo
más pesado sería el de neutrón 1. ¿Para qué? ¿Por qué, profesor? Porque si el neutrón 1 es el más pesado, entonces la diferencia de neutrones me va a dar 2 positivo. Entonces el átomo neutro tiene 17 electrones. Si tiene 17 electrones, el primer átomo posee entonces también 17 protones. Y si él tiene 17 protones, él también va a poseer 17 entre ambos. Entonces, como lo que yo estoy buscando, o en este caso lo que deseo buscar es la suma de las masas, la masa es protón del primero, 17, más el neutrón, nuevamente sumas, más 17, nuevamente más el neutrón 2. La suma de ambos sería 34, y 34 va a pasar a ser una diferencia con 72. Esa diferencia nos da a nosotros 38. La suma de los neutrones es 38. Si ya tienes la suma, puedes trabajar con la diferencia. La diferencia de neutrones sería 2. Entonces, trabajamos acá una ecuación, suma de ecuaciones lineales. Hacemos una ecuación de sumatoria y pasamos a hacer la diferencia. Neutrones se van, quedándome 2 veces el neutrón 1, sumado 40. Significa que el neutrón 1 vale 20. Si el neutrón 1 vale 20, entonces el neutrón 2 debe ser 18. Para que salga la diferencia, 2. Mi respuesta sería, ¿no? Si ya tengo eso, mi pregunta es, el número de neutrones que tiene el isótopo más pesado, lo acabamos de obtener. El número de neutrones más pesado es 20. Esa es nuestra respuesta. C, 20. Vamos a darle un paneo. Son 20. Pregunta número 14. La pregunta 14 nos sigue hablando del tema de estructura atómica. ¿Ya? Estructura atómica. 14 dice, dos átomos de elementos consecutivos, luego a repetirlo, dos átomos de elementos consecutivos son isótonos, presentan igual neutrón. Si la suma del número de masa y el número atómico del que posee mayor carga en el núcleo es 32, el número de electrones que posee menor carga en esta relación es 3/4. Con respecto al número de neutrones del mayor, el número másico será, vamos a volver a repetir, dos átomos de elementos consecutivos, significa que uno será Z y el otro es Z más 1. Son isótonos. Isótonos significa igual neutrones. Ya está. Entre sí, si la suma del número de masa y el número atómico del que posee mayor carga, es decir, Z más 1, ¿ya? Vuelvo a repetir, A2, el valor sería la suma del número de masa A2 y el número atómico del que posee mayor carga del núcleo, es decir, Z más 1, eso me da 32. Entonces, el valor de A2 más Z es igual a 31. El número de electrones que posee menor carga está en una relación de 3 a 4
con respecto al número de neutrones del mayor. Repito, el número de electrones que posee menor carga está en relación de 3/4, es decir, Z, ¿entre quién? Entre el número de neutrones mayor. Cualquiera es igual porque los dos son 3/4, es lo mismo, el mismo valor. 3/4 significa que ese valor es 3K y el otro es 4K. Entonces, yo ya puedo reemplazar los valores. Indica el número másico, pero del menor. Podemos reemplazar en este valor, si se desea, ¿no? Podría ser, si Z es igual al valor de 3K y el valor de la masa 2 lo puedes también hallar. El valor de la masa 2 sería la suma de Z más 1 más neutrón. Eso sería 3K más 4K, 7K. 7K más 1. Eso me da 31. El valor de la constante sería, pasa a restarme a 30, sale eso 3. 30 entre 10, 3. La constante es 3. Como me estás pidiendo la masa del menor, solo hay que reemplazar en cada uno. 3 por 3, el primero es 9. Y el que sigue te va a dar ¿cuánto? 12. Esa sumatoria me da 21. La masa del menor es 21. Y si tú quieres la masa del mayor, sería 1 más, 22. Tu respuesta es la A. Pregunta número 15. Seguimos. 15. Si los iones que observas poseen 76 electrones en total, recomiendo hacer lo siguiente. A más 1, B catión divalente, C catión trivalente. Recomiendo hallar los electrones de cada uno. Para ello colocarías acá P1, protones 2, protones 3. Si quieres hallar los electrones, solo haces la diferencia de cada uno. Protón 1 menos 1, electrón del siguiente, protón 2 menos 2, el que sigue, protón 3 menos 3. Esas diferencias te dice que el total de electrones es 76. La suma de todos ellos me da 76. Si tú vas a sumar, sumarías todos los P y el valor del P sería igual a ¿qué? A la diferencia, pero que ahora se volverá o se vuelve suma, ¿no? Eso me da protón, 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 y en cada caso, recuerda que estamos sumando acá, cada protón sería 1, protón 2, protón 3. Y eso nos da menos 6, pasaría a otro lado a sumar y me daría eso 82. Listo. Si ya tienes la sumatoria de los protones, haces el mismo caso que te pide en la parte superior. Te dice el número de electrones de los iones de A, anión trivalente, igualito, B, anión divalente, y C, anión monovalente. Recordemos que esto es lo mismo a decir P1 más 3, el otro es P sub 2 más 2, el que sigue P sub 3 más 1. Como tú ya sabes, la suma de los protones es 82, solo realizas la sumatoria. Y sería 82 más la cantidad que tienes ahí, que es 6. Eso te da 88. Lo puedes trabajar de esa forma o también solo utilizando las cargas catiónicas o iónicas. 88. Pregunta 15.
16. La 16 te dice lo siguiente. Un átomo Q es isóbaro. Acá hay un pequeño error del dato. ¿Es isóbaro con quién? No sabemos muy bien. Creo que este es B, si no me equivoco. Si el átomo Q es isóbaro con ese valor, vamos a poner nosotros B, 54. Me parece que ahí el texto sea un poco reducido. Entonces, si él es 54, acá también debe ser 54 porque son isóbaros. Posee un número de masa y un número de protones, que son el doble, vuelvo a repetir, posee un número de masa y un número de protones, que son el doble de los correspondientes números atómicos y número de masa de un ion tripositivo. Quiere decir que ahora estamos hablando de un átomo ion tripositivo, es decir, un catión trivalente. Vuelvo a repetir, posee un número de masa y un número de protones que son el doble de los correspondientes al número atómico y número de masa de un ion tripositivo. Si él tiene, por ejemplo, P, o mejor, lo ponemos así, si él es 54, el otro valor debe ser la mitad, 27. Esa es la idea, ¿no? Que te debe indicar. Y te dice, ¿no? Y el número atómico es el doble. Entonces, si acá es P, el otro será 2 veces P. Además, la suma de neutrones del átomo Q y el ion tripositivo es 51. Quiere decir que entre ambos su neutrón debe ser 51. Neutrón 1 y neutrón 2 suman 51. Entonces lo vamos a poner acá, neutrón 1 más neutrón 2, 51. ¿Está? Y el número de masa y el número de electrones del ion S te pide la relación proporcional. El número de masa y el número de electrones del ion S. El número de masa ya lo tienes, es 27. Lo acabamos de hacer ahorita porque es el doble de cada uno. Y el número de electrones del ion te pide. Del ion. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que saber cuánto es la cantidad de electrones de ese ion. Te voy a ayudar acá. Este valor vale 20. Entonces, ¿qué significa? Que si el otro es la mitad, sería 10. Y como te estoy pidiendo los electrones serían entonces para nosotros la diferencia 10 menos 3, 7. Por lo tanto, nuestra respuesta sería relación del número de masa del ion 27. Relación del ion sus electrones 7. Sería 27 séptimos. Y esa es tu respuesta. 16D. Y con eso sale también los neutrones, ¿no? Que sale 34 en un caso y el otro también tendrías que hallar la diferencia y que la suma me dé 51, ¿no? Bien. Y eso es, si lo sumas, te debe dar eso aproximadamente 17, ¿no? 17 neutrones. Acá sería 34 y el otro te debe dar 17 neutrones. Y sí coincide con todos los datos mencionados. Siguiente pregunta, número 17. Pasamos a una de las preguntas con mucha frecuencia en un examen de admisión, lo que es números cuánticos, teorías de números cuánticos. 17. Si el máximo valor que toma L es X más 1, entonces N, ¿qué valor tomará? El nivel siempre es mayor al subnivel. Si el subnivel es X más 1, entonces el nivel debería ser 1 mayor, X más 2. Tu respuesta es X más 2. Ese es teoría. Nivel mayor que subnivel. Nivel mayor que subnivel. 18. Pasamos a la 18.
el número máximo de electrones que posee el estado cuántico es, donde L y S asumen valores variables, ¿no? Variables. El número máximo de electrones que puede poseer. Muy bien. Dice, número máximo de electrones que posee el estado cuántico. Si yo tomo y considero la propiedad, recuerda que el nivel puede considerarse 5, y si hablamos del subnivel, el subnivel sería un valor menor. Todos los valores probables serían 4, 3, 2 y 1. Pero si me dice que cae en el -1, tendríamos que ver cuál es el valor máximo. Tendríamos que llenar todos los orbitales. Además, tiene que ser en función también del spin. Te dice que asume cualquier valor, puede ser +1/2 o -1/2. Dentro de estos valores podemos saber aproximar primero con -1 para ir averiguando qué valores puede considerarse. Si yo quiero máximos, podría ser así. Por ahora tengo solamente 4. Puedes agrandar un poco más. Ahora asumes con -2. Y este +2. Y si es así, vuelves a llenar otra vez. Y cada vez te aproximas al máximo. ¿Te das cuenta? Entonces sería cada 2, 4, 5, 6, 7. Pero todavía no creo que sea el valor. Sigues tú. -3, +3. Y continúas llenando. Uno arriba, uno abajo y los otros arriba. Sería 6, 7, 8, 9, 10. Pero también puedes buscar para el valor de 4. Si tienes 4 y el otro valor sería -4, entonces asumes otros valores más. Sería 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 1 más 13. Pero este valor ya no cumple. Entonces nos damos cuenta que el único valor que puede cumplir es con el valor de 3. Nuestra respuesta sería 10. Entonces, trabajaste con el subnivel 3, nivel 5, y muy probablemente para que sea máximo, el spin tiene que ser -1/2. Eso significa sentido horario, para que sea el valor máximo de electrones. Pasamos a la número 19. En la pregunta 19 te dice lo siguiente. De las siguientes proposiciones son falsas. Esto es teoría, ¿no? Teoría de números cuánticos. Orbital y orbital tienen el mismo significado. Órbita y orbital no. Órbita viene a ser para nosotros la ubicación de un electrón en un plano espacial, y el orbital viene a ser para nosotros no necesariamente la ubicación, sino la distribución en los subniveles. Entonces, puede ser, vamos a ver, en la capa M como máximo existen 9 orbitales. Recuerda que la capa M tiene un nivel. ¿Qué nivel es? KLM, nivel 3. Si yo quiero hallar el número máximo de orbitales, sería 3 al cuadrado. Y eso me da 9. Listo. Si M es igual a X, entonces contiene como máximo X más 1 subniveles. Si este dato, si te das cuenta, M es igual a X, ese es el magnético. Entonces contiene el máximo X más 1, ¿sí? Si L es igual a 2, como máximo se pueden distribuir 2 electrones. Si L es igual a 2, estaríamos hablando de la letra D. Y la letra D, como máximo, puede distribuir 10 electrones. ¿Está bien? Entonces, tu enunciado falso es la D. Órbita y orbital singular y plural va a ser considerado como el mismo significado para ambos. Pregunta 20. Y última pregunta. Nos dice, en las siguientes propuestas de subniveles energéticos, los que existen son. Quiere decir que tienes que verificar si existe nivel y subnivel. Recordemos que el primer enunciado 5, el F pertenece a qué número? S0, P1, D2, F3.
el F es 3. Entonces, el primer enunciado sí es correcto. El segundo enunciado es 2, pero recuerda que el D vale 2. Entonces, no coincide con nuestra respuesta. No puede ser 2 mayor a 2. Ese enunciado es incorrecto. Y el último, que es el 3F, el F vale nuevamente 3. El F no puede ser, entonces, el mismo valor. 3 mayor a 3 es incorrecto, ¿no? El enunciado que existe y es correcto solamente es la 1, solo. Muy bien, jóvenes, hasta que hemos resuelto las 20 preguntas que nos van a venir muy probablemente un examen de admisión con el tema de materia, estructura atómica, números cuánticos, configuración electrónica. En esta oportunidad has trabajado con el profesor Pacheco, curso de química, y nos estamos viendo hasta una próxima clase. Nos vemos.